Mi nombre es Sofía Rumene, yo formo parte del Centro de Relaciones Internacionales, que está encargado de convocar justamente a docentes extranjeros para que den estas especies de charlas con diferentes temáticas. En este caso, la temática que nos convoca hoy en día se llama o se titula Adentro y afuera, espacios post pandemia, cómo viviremos en el futuro, ¿sí? Paso, bueno, a presentar quiénes van a ser los disertantes del día de hoy. Bueno, la primer disertante sería María Natividad Alfaro Cardona, de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, CUN, de Colombia, magíster en Gerencia Estratégica de Mercado, Politécnico Gran Colombiano, especialista en alta gerencia en la Universidad Sur Colombiana, profesional en diseño de moda, Corporación Universitaria de Ciencias y Desarrollo, tiene una trayectoria de 15 años como docente universitaria en las áreas técnicas de patronaje y confección, en ilustración, patronaje, escalado y trazo digital. Y bueno, y el disertante que también nos acompaña es Rubén Garnica Monroy, del TEC de Monterrey, México. Él es arquitecto por la Universidad de las Américas de Puebla, diplomado en Ciudad Segura, Estrategias y Acciones Básicas, y tiene un doctorado en Estudios Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Él es miembro de la World Society for Transport and Land Use Research, miembro de números de Foropolis AC y miembro de número de la Asociación Mexicana de Urbanistas. Ahora paso a darle la palabra al arquitecto Diego Smukler, quien también nos va a introducir un poco sobre la temática. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer encontrarnos por este medio, que quizá es una de las pocas o muchas virtudes que nos ha traído la pandemia. La posibilidad de tener estos espacios para encontrarnos, dialogar, charlar con queridos amigos o conocidos de otras partes del mundo. No quiero dejar de agradecer al CRI, que es el factotum de estos eventos, que ya esta es la quinta edición y que nos ha permitido conocer arquitectos de Venezuela, de México, de Brasil, de España y ahora de Colombia. Y bueno, y agradecerles y recibirlos a Nati y a Rubén y contarles a todos que el tema de hoy está relacionado con una experiencia que hemos realizado este semestre, este último semestre del año, con el TEC de Monterrey, la Universidad Ribeirão Preto de Brasil y el Politécnico de Valencia, con aquellos docentes que nos visitaron en años anteriores, que desarrollamos un tema que fue justamente adentro afuera, los espacios de la cultura, pensando en esta vivencia que hemos tenido en estos últimos 2 años y pensar o reflexionar sobre cómo van a ser los espacios en los cuales habitaremos o cómo debemos pensar los espacios a partir de esta experiencia que hemos tenido. Y en ese sentido también nos ha interesado que nuestros invitados tuvieran visiones variadas y diversas. Por eso tenemos un arquitecto y una licenciada en diseño particular, por lo que su referencia dice, que nos permite quizá entender desde otros ámbitos, desde otras miradas, las posibilidades del habitar en presente y en futuro. De vuelta les agradezco y muchísimas gracias por estar acá. Y bueno, los dejo ahora que, si no me equivoco, es Nati la que empezaría a comentar sus propias ideas al respecto. Listo, Diego, muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Como ya han comentado, sí, efectivamente, mi nombre es Nati Alfaro o María Natividad. Yo soy docente, digamos, en este momento me desempeño como docente de la parte de investigación formativa. Sí, yo tengo a cargo un semillero en el cual trabajamos lo que es la parte social. Hoy quería, de acuerdo a, perdón, qué pena con ustedes la bulla que se escucha un poco de fondo, pero pues como ustedes saben, ahorita estamos cada uno en nuestros hogares. Creo que eso es algo que estamos atravesando por esta pandemia, entonces les voy a pedir un momentico, un espacio para poder continuar. Esperen un segundo, por favor. Bueno, qué pena con ustedes, pero pues acá en Colombia somos un poquito, digamos que dispersos con algunas cosas y en la zona en la que yo me encuentro más, entonces pues ya es como algo coloquial. Entonces voy a cerrar un poquito mi micrófono, me disculparán un momento para no interrumpir. ¿Listo?
Bueno, entonces les decía que yo soy docente, yo trabajo en una corporación universitaria en este momento y tengo alrededor de 15 años de, digamos que de experiencia docente, pero como decían, soy diseñadora de modas, digamos que mi pasión es la moda como tal, y he tratado de inculcarle eso a mis estudiantes. Dentro de los 2 últimos semestres, dentro de los 2 últimos periodos que hemos vivido con esta, digamos, con esta pandemia, yo he tenido una, digamos que he tomado una actitud frente a ello con mis estudiantes. Dentro de la presentación que tengo, mi presentación es corta y está basada más que todo en imágenes. Entonces, esperen un segundo, ya la comparto con ustedes. Me dirán si la observan. Entonces, yo quería, antes que nada, bueno, presentarles estas caricaturas, ¿sí? Como les decía, quería que fuese un poco más visual, un poco más jovial la presentación para que ustedes tuviesen ese acercamiento conmigo. Y quería mostrarles, digamos que dos de los pilares o de los enfoques que yo voy a trabajar en esta charla con ustedes. Uno es desde la enseñanza, ¿sí? Y el otro es desde el trabajo en el hogar, ¿sí? Digamos que a raíz de la pandemia nosotros como docentes nos hemos visto enfrentados a grandes retos, lo digo en la escala personal, ¿sí? en la escala profesional, a retos de enfrentarnos a un nuevo medio de comunicación. Ya no es el estar frente a nuestros estudiantes, sino es estar frente a una pantalla, y hemos encontrado, pues, digamos que han habido muchas circunstancias, muchos detalles que se han vivido, el detalle de, pues, el uso de la cámara. Por eso aquí ustedes observarán a la derecha esta imagen que les dice clase virtual. Chicos, ¿por Nati, qué no activan? disculpa, ¿estás compartiendo? Porque por lo menos creo yo no estoy viendo pantalla, no sé el resto. Espera un segundo ya. Sí, qué pena con ustedes. Ahora sí. Listo. Bueno, entonces aquí parte o Sigue inicia sin la presentación. verse. ¿Sí? ¿Ahora sí se ve? No, No, no estaríamos. Un segundito. Sí. Ahora sí se ve. Ok, listo. Perfecto. Bueno, qué pena con ustedes. Entonces les decía que quería mostrar dos apartes desde mi visión como docente, ¿sí? Y digamos que desde mi visión profesional. Entonces, acá les muestro tres caricaturas que me representan. Digamos que desde la enseñanza se han presentado mucho digamos, ese no entendimiento por parte de los estudiantes, esa dificultad en el acceso al aprendizaje, ha hecho que los docentes nos enfrentemos mucho a este gran reto, a que miremos otras alternativas, a que seamos creativos, y por este motivo yo decidí que hoy mi presentación fuera más gráfica, ¿sí? No quería llenarlos tanto con texto, como decía anteriormente. Tengo la claridad que uno como docente casi siempre habla, se toma mucho la palabra, y pues no quería, digamos, que hacer eso el día de hoy. Quería dejarles algunas reflexiones frente al proceso que he llevado a cabo durante este periodo de pandemia y mostrarles cómo considero yo que vamos a vivirlo cuando ya muy seguramente salgamos o podamos enfrentarnos a esta pandemia de una forma más segura. Entonces quería mostrarles estos antecedentes, ¿sí? Digamos que en la caricatura que vemos a la izquierda vemos ese conflicto que tienen los estudiantes a la falta de aprendizaje, porque estamos en un espacio que son nuestros hogares, que no es el mismo que tenemos, no es esa. Yo lo vivo desde mi carrera, como soy diseñadora de modas, nosotros somos muy del hacer, ¿sí? Y digamos que nos hemos visto enfrentados a buscar otras alternativas para que nuestros chicos puedan tener ese acceso a la información, puedan hacer esas prácticas. Es muy difícil llegar a un chico desde el área creativa, ¿sí? Que tengan las herramientas, fuera de eso que no se distraigan. Entonces quería mostrarles como este antecedente. Otro, el activar la cámara, ¿sí? A pesar de que antes de la pandemia nosotros nos veíamos, ¿sí? En entornos físicos, es decir, nos encontrábamos uno a uno, ¿sí?
Siento que la activación de la cámara en este momento es muy complicado, es un temor, que pues no nos sentimos cómodos en el espacio en el que nos encontramos y de pronto el activar la cámara genera ese temor, ¿sí? Y quería presentarles, adicional a esto, una experiencia que tuve. Digamos que todos, desde la perspectiva de la pandemia, hemos atravesado muchos cambios desde la parte social, ¿sí? Desde la parte consciente de nosotros como seres humanos. Y quería presentarles precisamente esto, esta imagen. Digamos que en este momento pues no se nota mucho, pero pues ese es mi cabello natural, ¿sí? En este momento pues lo tengo muy corto. Quería mostrarles mi experiencia particular, ¿sí? Yo estuve, digamos que tuve una bebé durante inicio de la pandemia, ¿sí? Mi bebé nació un mes después de que iniciamos todo este proceso de pandemia. Ella nació a finales de abril y para mí fue un proceso entre complicado por el temor de la pandemia y digamos que para mí el trabajar desde mi casa generó el poder estar más tiempo con mi bebé, porque pues las leyes acá en Colombia son un poquito estrictas en cuanto a las condiciones en las que uno puede estar o la licencia de maternidad, y también un reto de poder estar con ella y poder impartir mis clases. Entonces quería, antes que nada, pues dejarles este antecedente. Y ahora sí quería mostrarles, perdón, digamos que hacia dónde vamos. Entonces, yo lo hice, quería presentarles una nueva normalidad desde 5 puntos de vista, ¿sí? Uno, que sería la convivencia y la socialización, ¿sí? En este momento yo les muestro en pantalla 5 pilares que considero que debemos tener en cuenta para esta nueva realidad, porque así lo debemos de tomar, una nueva realidad que nos acoge a todos. Y digamos que la convivencia, a pesar de que en muchos aspectos, dirigiéndome a estudios científicos que se han expuestos, la comunidad en general, es decir, la sociedad, se ha visto no tanto beneficiada por el hecho de que estamos compartiendo, conviviendo con nuestras familias en nuestros hogares, sino que se ha visto mucho perjuicio desde la parte social, ¿sí? Entonces, ese nuevo vivir, ese nuevo hacia dónde vamos, cómo vamos a vivir en convivencia, cómo vamos a estar, cómo nos vamos a redireccionar, perdón, como sociedad, nos lleva a pensar en eso, en la convivencia, nos lleva a pensar en nuevas formas de entretenimiento, ¿sí? Porque pues no podemos dejar de lado el cuidarnos, ¿sí? Entonces, hay que generar nuevas estrategias desde la parte de convivencia y socialización para que podamos, digamos, mejorar. Yo conversaba con una colega psicóloga y ella me comentaba dentro de sus experiencias, las experiencias que ha tenido con sus pacientes, y me decía, ha sido una época muy difícil para nosotros como sociedad, ¿sí? El ser humano, digamos que ha tenido que adaptarse. En la historia se han presentado múltiples pandemias, pero creo que es la primera que nos ha llevado a este confinamiento, ¿sí? Y que nos ha llevado de un momento a otro a cambiar nuestro estilo de vida. El ser humano tiende a adaptarse, pero ¿hasta qué punto realmente el ser humano está dispuesto a ello? Entonces creo que ahorita, en cuanto a la convivencia y la socialización, el ser humano debe tomar una nueva estructura interna, debe revisar, digamos, cómo va a convivir digamos que con su núcleo familiar y con su entorno social para mejorar todas esas condiciones. En muchos casos, como les decía, conversando con una colega, ella me decía que, y pues creo que todos lo hemos vivido, ¿no? Creo que todos no hemos sido ajenos de esta situación de las dificultades. Yo he escuchado muchos papás que dicen, bueno, ¿y cuándo va a volver mi hijo a estudiar? Ya quiero que ya no puede estar en la casa, ¿sí? Digamos que todo se ha juntado. Entonces es una de las nuevas miradas que debemos de tener. ¿Cómo va a ser nuestra convivencia? Sin dejar de lado nuevos métodos de entretenimiento donde podamos compartir, pero de forma segura, ¿sí? Otro de los pilares que considero que debemos analizar en esta nueva normalidad es la salud, hacia esos cuidados, ¿sí? Incluso
hablando desde mi experiencia personal, creo que todos hemos tenido personas allegadas que han padecido el virus de una u otra forma, ¿sí? Y esa renuencia constante, digamos que hacia la vacunación, digamos que la publicidad ha sido no muy favorable frente a ella. Entonces, desde mi punto de vista, considero que es importante que todos nos cuidemos, pensando no en nosotros mismos, sino en nuestra comunidad, pensando en nuestros seres queridos y pensando en los demás. Creo que esta es una etapa que, si realmente el ser humano toma conciencia de todo lo que se ha venido viviendo, creo que el ser humano va a, va a ser consciente, valga la redundancia, va a ser consciente de que debe pensar no en sí mismo, sino en los demás, ¿sí? Entonces considero que desde ese punto de vista es importante la salud. Ustedes dirán, bueno, ¿y ella no es diseñadora? Sí, dentro de los estudios, dentro de los proyectos que yo he realizado, porque les hablo desde la parte social, ¿sí? Porque dentro de los estudios que he hecho me he enfocado hacia la parte social. Como ustedes saben, la moda como tal es una de las industrias más contaminantes que existen. Y nosotros, desde los diferentes ámbitos, desde la academia, desde la parte de emprendimiento, desde la parte empresarial, estamos buscando que digamos que todos esos inconvenientes, todas esas destrucciones nefastas de las cuales ha sido protagonista nuestra industria, se puedan mermar de una u otra forma. Entonces, todos estos estudios no se pueden separar ni de la humanidad, no se pueden separar de la sociedad, no se pueden separar de la salud. Y mucha gente dice, la moda tiene una mirada hacia la moda un poco banal, un poco frívola, pero no es de esta forma. Dentro de los acercamientos que nosotros hemos hecho, como les decía, de la parte académica, investigativa, ¿sí? Nosotros hemos desarrollado proyectos que nos ayudan a mirar eso, al ser humano, a la sociedad, a la conciencia ambiental, a la responsabilidad social, a la cual nosotros o ninguno de nosotros está ajenos, ¿sí? Y que la moda no se puede simplemente desligar de. Fuera de eso, en cuanto a la moda, nosotros como diseñadores también tenemos que plantear nuevas estrategias, y todas estas o todo este conjunto que yo les presento de 5 pilares son fundamentales para nosotros en nuestros procesos creativos. Un diseñador de modas no puede dejar de lado, no pensar en el ser como tal, no pensar en la salud como tal, no puede dejar de pensar en nuevas formas de trabajo, ¿sí? Porque digamos que cada uno de estos pilares en sí hace parte de nuestro proceso diario creativo, hace parte de una posibilidad de negocio, de una posibilidad de creación en cuanto al diseño. Entonces, por este motivo yo les hablo de estos 5 pilares, ¿listo? Quiero que quede como hacer esa aclaración, pues porque desde la parte social, ¿sí? La moda está catalogada como un fenómeno social, ¿sí? Entonces, ese fenómeno social abarca todo, ¿sí? Y la moda no, aunque muchas personas digan, no me defino por una moda específicamente, casi siempre todos tenemos en cuenta en el momento de ir a X, Y, Z determinado lugar, ¿sí? Hemos hecho uso de la misma, de la moda. Y en este momento, digamos que todos, o la gran mayoría, ¿sí? Hace uso de un accesorio particular que pues de una u otra manera se ha inmiscuido en nuestras vidas, como es el tapabocas, que es uno de los principales elementos que nos ha permitido a los que no hemos padecido del virus el poder cuidarnos o poder tener esa barrera protectora frente a este. Les hablaba también de las nuevas formas de trabajo, ¿sí? Ahorita mismo ya lo estamos abordando de la parte del teletrabajo, hay nuevas opciones en la parte de negocios. Nosotros como diseñadores también tenemos que mirar estas nuevas influencias, digamos que esas nuevas características en cuanto al vestir que debemos tener en cuenta, ¿sí? La comodidad es un factor primordial para la parte del diseño, y en este caso tenemos que tener en cuenta mucho las nuevas formas del trabajo. Movilidad rediseñada, esa es otra manera, otro
otro pilar que tenemos que tener en cuenta y es el transporte. Como ustedes saben, aunque pues ya la gran mayoría o la gran parte está obteniendo lo que es la vacuna, pues de igual manera no podemos dejarnos simplemente llevar, sí, por descuidarnos. Entonces considero que una de las opciones que de igual manera ya se han abordado incluso acá en Colombia es el uso de transportes alternativos, el uso de la bicicleta, que en gran medida ayudan no solamente a protegernos, sino que también ayudan a nuestro medio ambiente. Sí, creo que en gran parte nuestro medio ambiente se ha favorecido con todo este proceso. Entonces, digamos que en cuanto a la movilidad rediseñada, crece una nueva necesidad de utilizar diferentes medios de transportes, ya no tanto el transporte masivo. Acá en Colombia contamos con diversos transportes masivos, dependiendo de la ciudad en la que nos encontremos, pero pues ahorita vemos esa necesidad de utilizar otras alternativas donde digamos que podamos estar más protegidos. Y desde la moda también hay que tener en cuenta esto, hay que rediseñar, hay que proyectarse frente a estos usuarios, ¿sí? Presentarles unas alternativas más cómodas frente a su proceso, frente a su transporte. Y por último, pero no menos importante, está la conciencia social y ambiental. ¿A qué voy principalmente en cuanto a conciencia social y ambiental? Hablándoles un poco más a fondo de lo que les venía mencionando en cuanto a diseño, ¿sí? Y es ese consumo responsable que debemos tener, ¿sí? Ahorita, dentro de la industria de la moda, se están generando muchas más alternativas en cuanto a el uso adecuado de los recursos, en cuanto a que los procesos productivos que se desarrollan dentro de nuestro mercado, dentro de nuestro sector, no sean tan perjudiciales para el medio ambiente, ¿sí? Y digamos que ahorita con el COVID pues se ha presentado mucho, ¿sí? Adicional a esto, el desarrollo de tecnologías, ¿sí? En cuanto a los diferentes materiales que exploran alternativas de mayor protección frente a lo que son todos los riesgos ambientales que podemos tener y que de pronto nos pueden generar unos acercamientos a X o determinado virus, en este caso como es el COVID, ¿sí? Entonces, para finalizar, porque pues quería, como les decía, hacer una charla un poco más, más corta, yo quería, digamos que exponerles lo que yo siempre les he dicho a mis estudiantes. El estar en pandemia, el estar, digamos que en estas circunstancias en donde nos permite o donde no nos permite tener la misma interacción, donde no podemos digamos que tener las mismas alternativas, ¿sí? Yo siempre digo que las crisis sirven para generar cambios, ¿sí? Y creo que eso lo hemos visto en la historia. Entonces, desde la moda no somos ajenos a esto. Considero que desde la moda, desde la academia, desde la parte de investigación, ¿sí? Es importante analizar, estudiar todos estos comportamientos, mirar, tener una mirada más consciente, más responsable, ¿sí? Un consumo más responsable, una mejor utilización de nuestros recursos, ¿sí? Y digamos que desde la moda nos hemos visto como en esa reestructuración, ¿sí? En ese cambio, en ese crecimiento. Adicional a esto, que la moda es creatividad por naturaleza. Un diseñador que no sea creativo, digamos que está en nada. Entonces, yo trato todas las clases o todas las sesiones que tengo con mis estudiantes de inculcarles eso, sean creativos, sean recursivos. Un diseñador de modas tiene que ser esto. Y creo que la nueva realidad que vamos a vivir, ¿sí? Cuando ya podamos nuevamente encontrarnos, creo que va a partir mucho de cómo podamos, digamos que enfrentarnos a ello, cómo podamos ser creativos, cómo podamos ser recursivos, cómo podamos ser adaptativos. Entonces, pues nada, eso era como lo que yo quería comentarles frente a esta temática y específicamente dentro de las áreas que yo me desempeño. Muchas gracias.
Gracias, vos. Bueno, pasamos entonces ahora a Rubén y dejamos al final de la disertación de Rubén el espacio para preguntas, comentarios a ambos disertantes. Gracias. Buenas tardes a todo el continente. Qué loco se oye eso, ¿no? Antes no podíamos decir eso y ahora se oye, bueno, aquí así lo decimos, ¿no? Qué loco, qué raro, pero qué virtud de esto de poder decir buenas tardes a todo el continente. Me encantan estas conferencias donde dan 2 buenos días y terminan siendo buenas noches porque, ¿no? Creemos en la globalidad. Entonces, denme un segundo en lo que preparo, en lo que alisto. Yo sé que lo hicimos 25 veces, pero sé que ahí está. No los veo. ¿Me pueden decir si se está viendo la pantalla? Se ve perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias también a la universidad. Gracias por la invitación, gracias por la convocatoria y gracias por invitarme en este panel que me resulta de mucho interés, ¿no? Soy urbanista, hago estudios urbanos y un poco, bueno, y me interesa mucho también la parte de diseño urbano, pero también, como lo dijeron en la presentación, soy arquitecto, entonces tengo por ahí un corazón de diseñador también, ¿no? Muy fuerte. De hecho, imparto clases de diseño arquitectónico en el 5º año de la licenciatura. Y bueno, gracias por la invitación a la Universidad Blas Pascal a esta Semana Internacional. Lo que quisiera presentarles el día de hoy es, a partir de este trabajo que hicimos con el CESUGA, que es el Centro de Estudios Superiores Universitarios en Galicia, en A Coruña. Nos invitaron a participar en este proyecto que le llamaron Ciudades Emergentes. Un proyecto donde la CESUGA lideró, lideró por medio de Luciano Alfara, el arquitecto Luciano Alfara, y participamos 17 universidades de 9 países distintos, creo que todos, todos latinos, ¿no? Algunos chilenos, ahí está la Universidad de Dublín, pero ahorita os voy a enseñar. Entonces, este proyecto sucedió más o menos a mediados en la pandemia, aquí está. Hicimos una encuesta recibimos un total de más de 12,000 respuestas y se hizo en el equipo todo ese trabajo de disectar y ver quién había contestado, cuántos habían contestado. La encuesta duró en México aproximadamente un mes, del 1 al 28 de abril del 2020. Estábamos en pleno encierro, la gente le estaba pasando mal en algunos casos, muy mal en otros, y pocos creo que realmente estábamos pasándola no tan mal, ¿no? Como se dan cuenta, en México se contestaron hubo 1,425 respuestas, y aquí está, este es el panorama un poco nada más, lo voy a hacer más rápido, y todos los resultados que voy a estar mostrando tienen que ver con México. Entonces, el 65% de las personas que contestaron fueron mujeres, el 35% hombres, y la mayoría entre 35 y 50 años de edad, de un grado de estudios superior a la licenciatura en la mayoría de los casos, y como podemos ver, con mucha disponibilidad de servicios electrónicos. Entonces, voy a decir esto, y esto es un disclaimer que hacemos todo el tiempo de estas encuestas. Esta no es una encuesta representativa, totalmente, ¿no? O sea, nada más por pensar que la gente tiene acceso a Internet, ¿no? Que tiene un nivel de estudios de licenciatura, un nivel de estudios superior, de educación superior, pues ya con eso nos salimos de realmente ser una encuesta representativa de la población mexicana. Pero estos fueron los que contestaron y con esto es lo que trabajamos, ¿no? Y un poco lo que les voy a platicar aquí, que son como rápidos, se los dejo para que lo lean. Simplemente voy a ir haciendo como nombrando estos puntos, ¿no?
Primero les preguntamos cómo estaban viviendo el encierro y 9 de cada 10 personas vivían acompañados. Eso es un montón para nosotros. Era un poco, bueno, porque se hablaba, ¿no? Lo oíamos en las noticias, que había mucha gente viviendo sola. En México no. En México el 90% de los encuestados vivían acompañados. Y la otra cuestión es que, bueno, también estaba como esta idea que, bueno, no sé si parecía como romántica de pronto, ¿no? Que todos empezamos a conocer a nuestros vecinos y nos interactuábamos más con ellos a pesar del encierro. Y aquí 3 de cada 4, o sea, el 75%, no cambió su situación de si conocía o no a su vecino, ¿no? Y la otra consideración que nos parecía relevante, aquí no hubo no sé cómo sucedió en sus países, pero en México, aún en el momento más crítico, se nos permitía salir a hacer compras a las tiendas, ¿no? Entonces, las tiendas de abarrotes y los mercados y supermercados, el 45% obteníamos nuestra comida de ahí. Tiendas de abarrotes y recauderías, que son estas pequeñas tiendas de barrio, el 26%, y solamente el 13% lo hacía sus compras en línea. Y es interesante porque todos teníamos servicio, bueno, muchos teníamos servicio de internet, pero pocos hacíamos este servicio. Un poco a lo mejor porque el servicio en México no es tan popular, ¿no? Tan común hacer compras en línea. Pero poco a poco los supermercados especialmente, pero de pronto también las pequeñas tiendas empezaron a ofrecer este servicio a domicilio. El trabajo, y entonces, bueno, encerrados, pues el 54%, o sea, casi la mitad, un poquito más de la mitad de las personas, estábamos haciendo teletrabajo, ¿no? Encerrados en nuestra casa. La foto que ven ahí abajo de la diapositiva es mi escritorio. Ese soy yo de una manera muy abstracta. Y yo soy ese 37% de la población que tuvimos que adaptar y ocupar un espacio de la casa, ¿no? Para poder trabajar. Hasta el día de hoy, este escritorio se sigue manteniendo así, bueno, un poco más ordenado, espero, a veces, pero es muy interesante. Bueno, tuvimos que adaptar y fíjense cómo más del 60%, bueno, el 60% aproximadamente de las personas pasaban más de 5 horas en su dormitorio sin considerar las horas de sueño. Entonces, parece ser que el lugar donde se adaptó principalmente era el dormitorio. En mi caso, pues era más bien la estancia, ¿no? La sala. Nosotros llamamos la sala comedor. Ahí es donde todavía aparece esta fotografía. Y les preguntamos cómo se imaginarían también, cómo les gustaría que fuera su casa, ¿no? Y qué observaciones tenían de su vivienda. El 83% quisieran tener una casa mejor arreglada, o sea, con una configuración espacial, un arreglo, una organización de los cuartos mejor, pero sin que sea más grande. Simplemente es como se dieron cuenta que algunos espacios estaban mal aprovechados, ¿no? O no estaban, o eran muy grandes o eran muy pequeños para las condiciones de vivir en el encierro. También les estaba la idea de qué pasa si tengo un espacio abierto, posiblemente verde, y era muy importante para la mayoría que tuvieran por lo menos una terraza o un pequeño jardín, porque pues no podíamos, o salíamos poco, ¿no? La gente, los mexicanos encuestados salían poco de sus habitaciones, su vivienda. Y fíjense, y esto tiene que ver con arquitectura, que parecería que no, de pronto puede ser irrelevante en una pandemia, pero miren, el 80% de los encuestados se dieron cuenta qué tan importante era tener una buena orientación, ¿no? Que le diera el sol en el momento oportuno, que se calentara o se enfriara en los momentos necesarios. Eso era súper importante para ellos. Y fíjense, 71% de los encuestados, o sea, 7 cada 10, desearon tener una casa con mejores condiciones térmicas y acústicas, ¿no? O sea, dejar de estar oyendo al vecino o dejar de estar oyendo, ¿no? La licuadora o la cocina o la clase del hijo, ¿no? Que está ahí en la habitación contigua. Esas son las cuestiones que estaban haciendo. Y luego lo cambiamos su escala, pero hicimos otra parte del cuestionario, tenía que ver con la escala de ciudad.
Y a esta parte yo le llamo el querer contra el ser, ¿no? 74% es como estas cosas que a mí me parecían como, me llaman la atención, ¿no? 74% de los participantes dijeron, creo que vale la pena replantearse la ciudad, ¿no? Algunas cosas que suceden en la ciudad, pero la mitad de ellos, solamente o menos de la mitad de ellos, dijeron que estaban dispuestos a cambiar su forma de vida, ¿no? Seguramente han visto estos memes o memes, ¿no? De quién, ¿no? De quién quiere cambiar, y, o sea, quién quiere un cambio, quién quiere cambiar, y quien quiere un cambio todo el mundo lo quiere, quién quiere cambiar o quién está dispuesto a cambiar, y son pocos. El 49% no le gustaría que su ciudad fuera como antes, pero casi todos creen que la ciudad será como antes, ¿no? O sea, es como, ok, sí, me gustaría, pero es un sueño, es una utopía, no creemos que vaya a cambiar. Digo, si lo vemos así, el 53% no creen que la ciudad volvería a ser como antes, ¿no? Y a la mayoría de la gente le gustaría que la ciudad fuera más verde, ¿no? Que tuviera más árboles, que tuviera más jardines, que todas estas cuestiones, pero solamente el 31% cree que sí, eso es posible, y el 69% cree que no va a suceder, ¿no? Que esto se va a mantener igual. Y el 84% le gustaría que fuera un poco de lo que estaba hablando Nati, ¿no? Una ciudad diferente en términos de movilidad, de un rediseño de movilidad más peatonal, de proximidad, pero solo el 25% creen que puede suceder. Y esa es, para mí, de pronto, estas condiciones muy como opuestas, ¿no? De lo que por eso le puse el querer contra el ser. Ahora, la pregunta es, ¿qué ha sucedido en estos año y medio, casi 2 años de encierro que llevamos? Bueno, perdón, pero la mala noticia es que no hemos cambiado, ¿no? Vean cómo ¿cómo se llama? El aumento del CO2 en nuestro planeta o sea, ha sido vertiente. O sea, vean, esta es una tendencia, bueno, no es una tendencia, es una medición de 2 años, de septiembre del 19 a septiembre del 21, y vean cómo sigue aumentando, ¿no? Eso me llamó mucho la atención. De hecho, esta imagen salió a partir de estar oyendo el radio, y vean cómo sigue subiendo y subiendo y subiendo, y no hay poder humano que parece ser, bueno, hasta ahorita, que lo frene, ¿no? Y creíamos en estas imágenes románticas que nos habían puesto en las redes sociales de que el mundo se había vuelto más verde, ¿no? Que los delfines nadaban alrededor de nosotros, íbamos a la playa y estas cosas. Pues no sé, ¿no? O sea, yo tengo mis dudas si de pronto esto no fue como un ardid publicitario. Y como vean cómo el uso del automóvil, ¿no? Ha cambiado. O sea, por ejemplo, la primera fila es antes del coronavirus, y vean cómo de pronto bajó en abril, ¿no? Del 2000, perdón, o sea, perdón, en abril del 2020, y, o sea, la tendencia a usar el coche se disparó, casi igual que antes de la pandemia. Y el uso de la bicicleta creo que es donde más creció, fue en mayo del 2020, ¿no? Pero vean cómo, por ejemplo, el autobús y el metro han bajado radicalmente, ¿no? Por esta idea de, pues, el distanciamiento y el miedo, y pues bueno, ya la gente volvió a adquirir o adquirió un automóvil para moverse y evitar contagios. Estas son las malas noticias, ¿no? Creo yo, bueno, son las noticias no tan grises, ¿no? De la gente. Y aquí es donde a mí me gustaría como dejar 3 mensajes. El primero es que dice Asim Inam que bueno, hemos tenido la posibilidad de conversar con él, y en una conferencia que dio en algún lado, que el arma más poderosa que tenemos para transformar las ciudades es nuestro cerebro, es nuestra cabeza. Y esto quiere decir tenemos que pensar en las ciudades, pero no es suficiente con pensar en las ciudades, sino en la forma en que pensamos, cómo pensamos las ciudades. Entonces, es algo que le llama
hipercognición, ¿no? Perdón, metacognición. Y entonces, cómo pensamos las ciudades. Eso es importante. Y también podríamos decir la arquitectura, ¿no? Pero esto es importantísimo, ¿no? Cómo pensamos que lo que importa para transformar nuestra forma de vivir a partir de la pandemia o en esta nueva normalidad, como dice Nati, es nuestro cerebro, somos nosotros, no es lo que hacemos. Y creo que aquí vale la pena, este es el segundo mensaje, hablar de esta tendencia de ciudades que ya tiene mucho tiempo, tengo que decirlo, pero que obviamente con la pandemia como que reapareció y creo que es una visión muy integral de cómo podemos pensar cómo pensamos las ciudades, que es las ciudades saludables. Estas ciudades saludables son, digamos que estas ciudades incluyen, o sea, el término saludable no incluye solo la salud, ¿no? En las visiones modernas y higiénicas de la ciudad, sino realmente como una visión completa de trabajar en los entornos físicos, sociales, y que hacemos, y los que permiten que las personas, uno, generen comunidad y se puedan apoyar para realizar cualquier función de su vida. Esa es una definición de la Organización Mundial de la Salud. La cita es 2020, pero realmente la cuestión de ciudades saludables está desde los 70s más o menos trabajando. Entonces mi propuesta es trabajemos y pensemos en ciudades saludables que se oye como ciudades como esta gran mancha urbana, pero realmente está pensándose en comunidades, ¿no? O sea, un barrio puede ser una parte de una ciudad saludable o ser el detonante y el catalizador para generar una ciudad más saludable. Finalmente, esta es mi tercera propuesta y reflexión. Es una cita de un artículo que escribimos hace 2 años. Cada ciudad debería tener esta capacidad de proveer los servicios básicos a todos los habitantes y esto nos permitiría tener ciudades más justas y más incluyentes. Entonces, rápidamente, este es nuestro panorama, pero pues no quería quedarnos en el gris, sino quiero pensar en cómo, y en eso estamos trabajando, bueno, yo estoy trabajando, ¿no? De una manera como a partir de mis recursos, cómo podemos generar ciudades saludables. Muchas gracias y listo. Déjenme, ahí está, listo. Gracias a vos, Rubén. Excelente, has planteado puntos clarísimos con los cuales estamos totalmente de acuerdo. Soy uno de los que fervientemente reniega del famoso Smart Cities. Yo digo, las ciudades son objetos, ¿no? Inteligentes podemos ser los seres humanos, pero las ciudades, y creo que en gran medida sintetiza mucho lo que has dicho, que me ha gustado, igual que lo que habló antes Nati. Pero bueno, dejo a los presentes, participantes que quieran hacer preguntas o comentarios de este panorama, yo diría este panorama, a diferencia de otras épocas que los panoramas eran claros, precisos, ordenados, es un panorama incierto que nos obliga quizá a tener más claros los ideales, pero saber que es un camino también de incertidumbre. Bueno, a ver, adelante, quien quiera preguntar. Aclaramos nuevamente que está la posibilidad de dejar las preguntas en el chat. Yo en lo personal tengo una pregunta, porque bueno, si bien soy licenciada en Relaciones Internacionales, pero digamos como carrera frustrada tengo la arquitectura, el urbanismo, medio ahí. Entonces me ha interesado mucho por el tema del estudio de las ciudades. Siempre hay tiempo que ibas. Siempre claro, siempre uno puede estar a tiempo de aprender cosas nuevas, así que la pregunta va más dirigida a Rubén, con este concepto de la ciudad del cuarto de hora, no sé si lo has escuchado, Rubén, del arquitecto Carlos Moreno,
Y esta cuestión de plantear la proximidad de todo, de las necesidades básicas del ser humano, ya sean necesidades básicas en cuanto a salud, alimentación, educación, pero que esté todo a los 15 minutos, dejando de lado ya los medios de transporte, sobre todo estos medios de transporte que son contaminantes, ¿no? En cierto modo, que esté todo al alcance de la mano para que la persona pueda vivir, digamos, con lo que tiene día a día. Y uno piensa, ¿no? A nivel urbano, antes se adaptaba al entorno de las necesidades laborales, cómo se extendían las ciudades, ¿no? Y hoy cómo las necesidades cotidianas adaptan este nuevo entorno, este nuevo espacio de vivir y de conformar, bueno, el espacio social. Entonces, bueno, era preguntarte justamente si vos considerás que hoy en día estamos dentro de estas ciudades de 15 minutos, si, a ver, no digo que estemos transformados del todo, pero si vamos camino a transformarnos a estas ciudades de 15 minutos. Te agradezco la pregunta. No lo sé, o sea, te lo voy a decir desde la visión mexicana, ¿no? No lo sé. Creo que, sí, o sea, creo que 2 años en una ciudad es muy poco, a pesar de lo mucho que pueda ser, ¿no? O sea, una pandemia. Creo que en cuanto, por ejemplo, no sé, la gente en cuanto pudo y tuvo la oportunidad y nosotros teníamos semáforos, un semáforo, ¿no? Y el rojo era como el más grave. Cuando empezamos a llegar al amarillo, la gente pues salió como corcho de vino, ¿no? O sea, o de champaña, salió a la calle y se volcó. O sea, por un lado, ¿no? Y empezó a usar el auto. O sea, a mí lo que me preocupa mucho es el uso del auto. Eh, y no es que esté peleado, ¿no? O sea, con el auto. Pero, o sea, creo que la idea o sea, creo que el modelo del cuarto de ciudad, como dices, de los 15 minutos, es un modelo aspiracional, pero creo que cada ciudad tendría que construir su modelo, ¿no? O sea, a partir de esta idea de los 15 minutos, Córdoba tendría que construir su modelo, donde está Nati tendría que construir su modelo, ¿no? Querétaro tendría que construir su modelo. No es, porque además tendríamos que garantizar muchas cosas, ¿no? O sea, tendríamos que garantizar que la escuela o la educación toda tiene el mismo nivel, ¿no? En estos 15 minutos para que estos microcosmos que se generan tengan el mismo, ¿no? Los sistemas de salud, o sea, creo que hay cosas que se evidenciaron más bien, ¿no? Y que la ciudad de los 15 minutos lo que decía es, esto es lo que no tenemos. Lo que sí, por ejemplo, yo extraño y me gustaría tener mucho es, por ejemplo, tener un café cerca de mi casa, un buen café, ¿no? Cerca de mi casa. Me gustaría tener una buena tienda una recaudería, ¿no? Un proveedor de frutas y verduras, ¿no? Y lo que ahora yo he resuelto se resuelve con las redes sociales, por WhatsApp, le pido al proveedor del mercado y el proveedor del mercado, yo no salgo, ¿no? Él me lo trae. Y así ha funcionado, pero creo que más bien cada ciudad debería tener, sí, debería de tener como esta posibilidad, pero creo que el gran problema es el auto, ¿no? Um, por un lado, creo que la otra es cómo hemos diseñado nuestras ciudades, ¿no? O sea, si tenemos sectorizadas, lugares exclusivos de vivienda y tienes que desplazarte mucho para eso, creo que eso lo complica mucho. Alguien decía, y nada más, y para cerrar esta pregunta, leí en una presentación de unos arquitectos que el mejor plan de movilidad es un plan de usos de suelo. Exactamente. ¿No? Entonces, si mejoras los usos de suelo, que es esta ciudad de 15 minutos, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a vivir? Y si nos organizamos, creo que ahí es donde se reduce. Y entonces me subo a estos nuevos sistemas diseñados de movilidad, que son los que nos invita Nati a que pensemos y reflexionemos en ellos. Bueno, vamos a tener que ir cerrando lamentablemente porque nos queda poquito para finalizar, si no se corta la presentación y la reunión, para no terminar muy, digamos, cortado con todo.
Les agradecemos a los participantes de este panel de adentro y afuera, espacios post pandemia. Les damos muchas gracias, bueno, tanto a Nati Alfaro, tanto a Rubén Garnica Monroy, también al arquitecto Diego Smukler por participar. Y bueno, y los seguimos esperando para más charlas de este estilo en la 5ª edición de la Semana Internacional, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias. ¿Me das 30 segundos, un minuto? Sí, cómo no. Aparte de agradecerles a ambos, marcar algo que fue tanto implícito como explícito en los dos casos, que más allá de cierta, que es necesaria cierta fundamentación, llamémosle descriptiva, de datos duros, etc., pero esa fundamentación de datos duros, especialmente la que hizo Rubén y Nati la hizo implícita, para mí demuestra algo que es vital y que no va a haber cambios si no hay un cambio cultural. Es decir, como dijo Rubén, nosotros lo llamábamos contradicciones del sistema. Sí, todos queremos que todo cambie, pero nadie quiere hacer el esfuerzo por cambiarlo. Y el mejor ejemplo de ello es la modificación en Ámsterdam, en Holanda, de que hoy va uno ahí y dice, él nació en las bicicletas, y piensa que siempre fue así, y no fue siempre así. El uso de la bicicleta en Ámsterdam fue fruto de un accidente ocurrido en los años, creo que 60, que motivó que a un grupito chiquito de familias, y creo, como siempre suele suceder estas cosas, de mujeres, salieron a manifestarse en contra del auto, y a partir de ahí se generó como una bola de nieve que termina hoy en que todos creemos que los holandeses nacieron con una bicicleta bajo el brazo. Y entonces creo que lo importante, lo que han dicho ambos, es que los datos duros nos sirven para reflexionar en profundidad y que más que nada hay que comprometerse en un cambio cultural. Muchísimas gracias por brindarnos esta posibilidad de comentar y discutir o dialogar de esto y dejar abierto el tema. Un gusto. Bueno, muchísimas gracias a ambos y también al arquitecto. Muy bien, nos vemos entonces. Gracias a ustedes por el espacio. Feliz Un tarde. gusto compartirlo. Buena tarde. Igualmente, hasta luego.